8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es martes 19 de agosto de 2025. No hace falta que yo se lo diga porque a buen seguro ya lo habrán notado, pero desaparecen los avisos por altas temperaturas en la mayor parte de España. La masa de aire frío que entró ayer por el norte sigue recorriendo la península, no ha llegado aún al sur, de ahí que este martes aún tengamos avisos por altas temperaturas en el sureste, en puntos de Murcia, de Almería y de Málaga, pero lo hará tranquilo en cuestión de horas. Entrada la tarde esperamos fuertes tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, y durante todo el día no se descartan chubascos en el Cantábrico, en general precipitaciones de carácter débil y sin demasiada importancia. En el resto de España, cielos despejados una jornada más. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, pero ya no vamos a pasar de los 34, la máxima nacional se registra en Málaga, como digo, con 39, la mínima en Ávila y León con 12. Bueno, enseguida abordamos otras noticias relevantes que han tenido lugar en las últimas horas, pero como viene siendo habitual estos días, amanecemos muy pendientes de la evolución de los incendios. Estamos ante la peor crisis de las últimas 3 décadas, según las estimaciones de las autoridades europeas, que cifran en 348.000 las hectáreas arrasadas en lo que va de año, un número que aumentará en los próximos días porque, a pesar de que mejoran las condiciones meteorológicas, aún tenemos cerca de 40 focos activos. 30 se localizan en Castilla y León, 9 de ellos en nivel máximo de gravedad. La evolución de los declarados en la provincia de León ha mejorado ligeramente, pero se ha complicado la situación en Zamora, en la comarca de Sanabria. Allí el incendio originado en Porto ha obligado a evacuar a miles de personas del entorno del lago. Se esperaban mínimas de 5 grados para esta madrugada en algunos puntos, así que ojalá tengamos buenas noticias en los próximos minutos tras la reunión del CECOPI. La Junta de Castilla y León empezará a tramitar mañana las ayudas, según ha comunicado el portavoz Carlos Fernández Carriedo. El miércoles tendremos un Consejo de Gobierno extraordinario en el que aprobaremos un acuerdo estableciendo las ayudas en recuperación del daño causado. La Junta de Galicia también ha anunciado que iniciará estas gestiones en los próximos días y las indemnizaciones serán cuantiosas porque estamos ante la segunda peor ola de incendios en la región desde que hay registros. Ya han sido arrasadas 70.000 hectáreas, son 9 los focos activos, todos ellos en la provincia de Orense, y a esta hora el que más preocupa es el declarado en el municipio de Larouco, que ha entrado en la provincia de Lugo y que por extensión ya es el peor de la historia en esta comunidad, más de 18.000 hectáreas quemadas. Además, en Orense esta pasada noche 4 bomberos han resultado heridos, 3 de carácter leve y otro con quemaduras de primer y segundo grado. En Extremadura, el incendio de Jarilla ha ampliado su perímetro hasta los 164 kilómetros y ha saltado a la provincia de Salamanca. Aunque permanece fuera de control, la Junta espera una evolución favorable para las próximas horas. En Asturias hay 15 incendios, de los cuales 8 permanecen activos, aunque se da por controlados. Y en Madrid, nos lo decía hace unos minutos el portavoz de emergencias, se espera dar por controlado a lo largo de la jornada el incendio declarado este lunes en el municipio de Colmenar Viejo. La evolución del incendio en Colmenar Viejo es bastante positiva. Han estado 18 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y también agentes forestales recorriendo todo el perímetro del incendio para poder consolidar el perímetro y poder refrescar cualquier punto caliente que hubiera alrededor del perímetro. Han sido efectivamente desalojados, en total 11 personas, y hoy, si todo va bien, podrán volver a sus casas. Se lo venimos contando desde primera hora. Tengan en cuenta que hay varias carreteras secundarias cortadas y que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia se mantiene suspendida al menos hasta mediodía. Por lo demás, hoy el presidente del gobierno va a regresar a la península para visitar otras zonas afectadas por estos incendios. Ya saben que regresó a La Mareta. Va a estar pasado mediodía en Cáceres y por la tarde se va a desplazar hasta Zamora. El gobierno defiende su actuación y sigue delegando toda la responsabilidad en las autonomías del Partido Popular, lo cual a uno le lleva a preguntarse si es aceptable que la Administración central se comporte como un mero espectador ante catástrofes de esta magnitud, que solo actúe
actúe y se implique en caso de que así se lo pidan las administraciones regionales, las comunidades autónomas. En las últimas horas, además, el argumentario del Ejecutivo para no tomar cartas en el asunto ha sido un tanto contradictorio, por no decir esquizofrénico. Por un lado, por ejemplo, ha defendido que desde el principio, desde el pasado 2 de agosto, el Estado ha desplegado todos los medios disponibles. Óscar López. Todos los recursos del Estado están movilizados. Todos son todos. Es más, como ha explicado la ministra de Defensa, desde principios de agosto la UME está movilizada. Todos los efectivos de la UME, todas las brigadas de refuerzo, todos los efectivos que han hecho falta de Policía y Guardia Civil han sido movilizados. Por lo tanto, el Gobierno ha movilizado todo lo que tiene el Estado a disposición para apagar los incendios. Sin embargo, el presidente del Gobierno autorizó el domingo el despliegue de 500 militares y entiendo que podrían ser más, aunque solo ayudaran en cuestiones de logística. Pasó ya durante la Dana, lo recordarán, cuando a cuentagotas el Gobierno iba movilizando poco a poco al ejército. Empezó también por 500 soldados y fue incrementando esa cifra con el paso de los días, con lo cual entiendo que militares por desplegar aún tenemos. También ayer varios ministros, entre ellos la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acusaron al Partido Popular de estar más centrado en la confrontación política que en gestionar esta crisis. Esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera, no asumir su propia responsabilidad, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España. En vez de estar trabajando codo con codo, remando en la misma dirección, algunos anden permanentemente confrontando. Se da la casualidad, vicepresidenta, que fue uno de sus compañeros, el ministro Óscar Puente, quien abrió esa confrontación haciendo bromas con los incendios y atacando a los presidentes de Castilla y León y de Andalucía, al señor Fernández Mañueco y al señor Moreno Monilla. Y desde luego no parece el ministro Puente un peligroso derechista. Además, por segundo o tercer día consecutivo, el Gobierno ha insistido en la teoría de que el cambio climático está detrás de estos incendios. Tenemos que actuar y tener claro que estos incendios no son eventos aislados. Son eventos, ni los incendios ni las inundaciones que vivimos el año pasado, son eventos aislados, son eventos que vienen de la mano del cambio climático y por lo tanto tenemos que apostar por algo tan importante como un pacto de Estado entre la emergencia climática. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que el 90%, nada más y nada menos que el 90% de estos incendios son intencionados. Hay 32 detenidos, cerca de 100 investigados, que las autonomías deben incrementar sus recursos, que no lo están haciendo bien y que además hay que mejorar las labores de prevención, que durante el invierno pues no hacen todo lo que hace falta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No se puede hacer nada porque estos incendios son culpa del cambio climático o depende de nosotros mitigar la gravedad de estos incendios? Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, hablaremos de los incendios en unos minutos en la tertulia, también del revés judicial que ha recibido el Gobierno en las últimas horas a propósito de los casos de corrupción que tienen los tribunales. El juez Peinado ha imputado a Begoña Gómez por malversación de fondos públicos y la ha citado a declarar el próximo 11 de septiembre, un día después de interrogar a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrado investiga si la esposa del presidente del Gobierno utilizó a un funcionario público, en este caso Cristina Álvarez, para sus negocios privados. La instrucción, por lo que parece, ha consolidado los indicios. La Audiencia Provincial de Madrid así lo ratificó el pasado 12 de junio y ahora el juez llama a ambas a declarar. Con este ya son 5 los delitos que pesan sobre ella: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y ahora malversación. Así que póker de delitos para la esposa de Pedro Sánchez, que podría ser procesada en cuestión de semanas. Veremos la decisión que toma el juez Peinado al respecto. La reacción del Gobierno a esta citación ha sido la de siempre: cuestionar y atacar la instrucción del magistrado. Bueno, lo que tenemos que decir es que el Tribunal Supremo ya dejó claramente que no había ningún supuesto delito de malversación con respecto a la esposa del presidente del Gobierno de España. Y hay antecedentes de ese mismo juez que ha solicitado al Tribunal Supremo manifestaciones de personas aforadas. El Tribunal Supremo ha dado la razón, como por ejemplo ocurrió con el ministro Bolaños, al ministro y no al juez. Por tanto, respeto a las iniciativas judiciales, pero por supuesto, presunción de inocencia y defensa también de las personas que son requeridas, ¿no?
Bueno, hay que decir que no es del todo cierto lo que dice el ministro, ahora que tan preocupado está el gobierno por los bulos y su propagación. Está desinformando el ministro acerca de un auto del Supremo, porque el Supremo dijo que en el marco de esta causa, no había indicios para imputar a Félix Bolaños por malversación de fondos públicos, como había solicitado Peinado, pero no cuestionó el resto de la causa, entre otros motivos porque no le compete hacerlo, sino que es la Audiencia Provincial de Madrid quien tutela de alguna manera esa instrucción. El ministro Ángel Víctor Torres también ha sido el encargado de salir a valorar el encuentro entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, que se han reunido, ya lo saben, este lunes para abordar, entre otros asuntos, la crisis migratoria. ¿Acuerdos concretos? Ninguno. Como cada verano, Canarias propone y el gobierno se limita a decir que estudiará la propuesta para luego no hacer nada. Digo que para luego no hacer nada porque es que las propuestas de Canarias son las mismas verano tras verano, con lo cual entiendo que ninguna se cumple. El presidente insular le ha exigido a Pedro Sánchez que acelere el traslado de menores inmigrantes a la península. El gobierno ha reaccionado comunicando que esta semana habrá 2 nuevos traslados y, como está sucediendo, por ejemplo, a propósito de la crisis de los incendios, ha cargado contra las regiones del Partido Popular. No hay ningún plan, la improvisación sigue igual. Yo le transmití al presidente que desde el gobierno de Canarias tenemos contactos de ONG con plazas disponibles en la península para que esos niños vayan. Y que eso se lo hemos transmitido al gobierno de España. Y le transmití y le solicité que obviamente él, como presidente del gobierno de España, intervenga con la ministra para que eso cambie. Él no me dijo, eso va a cambiar, no me lo dijo. Él me dijo que sí, que efectivamente sí va a poner a ello, pero no me dijo, eso va a cambiar. Por supuesto, pedirles a quienes están poniendo palos en las ruedas que reflexionen, recapaciten y cambien la manera de actuar. Se lo van a agradecer esos menores que están llegando en pateras y cayucos a distintos lugares de España, no solamente a Canarias, sino también están llegando a otros lugares de España que pueden encontrarse esas comunidades en una contingencia migratoria. Añadía el ministro que las comunidades del Partido Popular están poniendo palos en las ruedas a esos traslados de menores. Hombre, los palos en las ruedas se los ponen ustedes mismos, ministro, cuando improvisan la respuesta a una sentencia judicial que se dictó hace 5 meses. Se lo está diciendo el propio presidente de Canarias. Si hubieran planificado a tiempo y si hubieran actuado con la rapidez debida, pues seguramente la mayoría de esos menores ya estarían aquí en la península. A ver si ahora también va a tener la culpa el Partido Popular de las resoluciones que les competen a ustedes aplicar. En cualquier caso, propaganda al margen, la sensación verano tras verano es que no avanzamos, se actúa a trompicones, poniendo parches aquí y allá para salir del paso, y no hay una política definida para atajar la raíz del problema, que es la incesante llegada de pateras. En las últimas semanas, la puerta de entrada a Baleares, la puerta de entrada a España, mejor dicho, ha sido Baleares, cuya presión migratoria se ha multiplicado exponencialmente. Este mismo lunes han llegado más de 100 ilegales a bordo de varias pateras. Antonia María Estarellas, consejera de Presidencia del Gobierno Balear, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo. Bueno, antes de nada, no sé si tiene constancia de si han llegado más pateras esta pasada madrugada. Bueno, la verdad es que, perdón, que tengo la voz un poco tomada. No tenemos constancia de que hayan llegado más. Nos solemos enterar por la prensa. En primer lugar, nosotros no nos avisan, la delegación de gobierno no nos avisa en ningún caso de la llegada o de alguna patera en nuestras costas y nos enteramos por la prensa. Pues fíjese, aprovecho entonces para contarle, según veo aquí una noticia de última hora, que efectivamente se ha rescatado una patera en torno a las 12:20 de la madrugada con 24 personas de origen magrebí a bordo y otra patera a las 2 menos cuarto, en este caso con 20 personas de origen magrebí. Pues te lo agradezco porque no había mirado la prensa aún por la mañana y, como digo, la información del Gobierno de España hacia nosotros, y me consta que el resto de comunidades autónomas, es nula. Entonces, de estas pateras que han llegado, nosotros desconocemos cuántos llegan, qué se hace con ellos y toda la ruta que se sigue o no se sigue en este caso. Son ya más de 4.500 los ilegales que han llegado en lo que va de año a Baleares. Vamos camino, por tanto, de superar las cifras del pasado año. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes que están llegando?
Bueno, ya le digo que todas las cifras que tenemos y todos los perfiles que tenemos es por lo que vamos conociendo por la prensa. Por la prensa el perfil que llega es, por una parte, unos menores, han llegado unos 300 menores, que la mayoría suelen ser mayores de 15 años. Hay algún menor, pero suelen ser ya la franja 15-16 años. Y por otra parte, la mayoría vienen de la zona subsahariana, de Argelia, algún caso han llegado de Siria y de otros países, con lo cual se demuestra que se está consolidando, o que ya está consolidando, mejor dicho, una ruta migratoria que pasa por nuestras costas. Menciona usted Argelia, publicaba el diario ABC, creo recordar, el viernes de la pasada semana, una información citando fuentes precisamente de Interior, donde señalaba que Argelia está tolerando una mayor presión a modo, podríamos decir, de represalias por los conflictos que arrastra con España, con el gobierno de España. Álvarez ya tiene agendado un viaje a Argelia en las próximas semanas. No sé si hay comunicación entre las administraciones de cara a este viaje. Como le decía al principio, no tenemos ningún tipo de información, ni en este caso de planificación que tiene pensada el Gobierno de España en cuanto a política exterior. Hay que decir que es verdad que la política exterior es una competencia exclusiva del Estado, pero la verdad que como así se necesita, y cuando se necesita a las comunidades autónomas para poder aplicar según qué tipo de medidas, también nosotros desde el Gobierno de Baleares, desde el Gobierno de Marga Proens, reclamamos que se abra una vía de diálogo con nosotros para poder, de alguna manera, apoyar la política que se puede estar haciendo. Mire usted, nosotros decimos que la migración, los movimientos migratorios son imparables, se van a producir y se han producido siempre. Pero puede haber una migración, un movimiento mucho más controlado y en este momento con la mano tendida de la Comunidad Balear, que puede redundar también en el derecho al bienestar del migrante, de la persona que ha decidido optar a una oportunidad de vida lejos de su país. Y en eso las informaciones de lo que va a hacer el señor Álvarez, que puede hacer cualquier otro ministro, no se nos traslada en ningún momento. De hecho, la presidenta tiene solicitada desde hace meses, unas semanas, no quiero exagerar tanto con meses, una reunión en delegación de gobierno que no se ha producido. ¿Valora pedirle un encuentro bilateral al presidente del gobierno? Por ejemplo, similar al que mantuvo ayer con el señor Clavijo. La verdad que este tema ya lo ha tratado la presidenta en 2 ocasiones con el presidente Sánchez en el consulado aquí en Baleares. En este tema, en estas 2 ocasiones, ha podido trasladar cuál es la preocupación y el momento que vive en las islas. En cuanto a este tema y a otros, pero principalmente a este tema. También lo pudo trasladar en las 2 conferencias de presidentes que ha habido en Asturias y en Barcelona, y la verdad es que, en Cantabria y en Barcelona, y la verdad es que es un tema que el presidente Sánchez conoce de primera mano, y la verdad que no creo que esté en la agenda volver a pedir una reunión bilateral cuando ya hace pocas semanas hubo aquí un encuentro en el mes de agosto con el presidente Sánchez donde se pudo debatir de este tema. Y no ha habido ninguna solución al respecto. Solución, yo creo que los datos cuentan por sí mismos. Desde el lunes pasado, más de 1.000 personas llegadas, sin contar las que usted me acaba de poner aquí pone el micrófono. Y la verdad es que soluciones, la solución que está sobre la mesa es enviarnos 49 menores más en un reparto decidido de manera unilateral y por imposición legal del Gobierno de España. Y esa es la solución. Si ustedes si ya estamos sobreocupados y si ya no tenemos las capacidades sobrepasadas, pues enviarnos 40 menores más. Esa es la solución del Gobierno Sánchez. Precisamente por la situación de los menores quería preguntarle, porque son competencia de las comunidades autónomas, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales advirtió ayer de que el colapso de los centros les empujará a dar un servicio básicamente asistencial. Así lo manifestaron. ¿A qué se refiere concretamente cuando habla de un servicio básicamente asistencial?
La llegada la llegada de un menor no es solo la parte asistencial a la que se refiere el director del IMAS, que es dar comida, dar lo básico, comida y asistencia sanitaria. Me imagino que se refiere a esto, a lo básico con asistencia, porque la llegada de un menor se pone mucho más. Supone la tutela, primero de todo, una responsabilidad institucional, que es la tutela de ese menor, la integración de ese menor en el sistema educativo, en la sociedad, y eso es lo que ya estamos sobrepasados. Es decir, económicamente, mantener, integrar, dar estudios a un menor porque tienes la tutela es costoso. Costoso, y ahora ya tenemos a más de 300 menores tutelados en las Baleares, en todas y cada una de las islas, en la cual la que más soporta esa presión es Mallorca. Prestamos mucha atención a los traslados estos días, así se producen con mayor o menor opacidad, pero poca, a mi juicio, a la integración de estos menores. ¿Cómo se planifica la integración de esos niños? ¿Cómo es su día a día en estos centros de acogida? Pues mire, en ese momento, yo recordar que la tutela de estos menores la llevan los Consells Insulars, no la lleva el gobierno balear, pero usted imagínese el gran drama. Me ha gustado la palabra que usted ha usado, que es cómo se planifica. Es que en este momento no podemos planificar. No podemos planificar la llegada, no podemos planificar en qué momento educación tendrá que acoger otro niño más e integrarlo del curso en la edad que le pertoque, en el momento que le pertoque, porque no hay planificación. Ese es el gran drama. Nosotros, yo quiero recalcar que Baleares es una tierra de acogida, lo ha sido siempre. Basta ver la multiculturalidad que tenemos, y el problema grave que tenemos es ese. La migración regulada, que es la que defendemos, la inmigración regulada, la que viene a trabajar, la que viene aquí a aportar y la que hace que Baleares seamos mejores, esa es una inmigración que se puede integrar, que se puede trabajar. La inmigración, sea menor o mayor, de menores o de mayores, que te llega de manera súbita sin que tú puedas tener los medios necesarios, hace imposible que se pueda planificar. Pero usted tiene que entender que un menor es igual que el resto de menores que hay tutelados, que en ese caso son menores que pueden tener o problemas familiares o algún tipo o una orfandad, etcétera. Claro, esto es con una psicología que ya viene tratada, tú sabes qué problemas tienen. Es difícil, muy difícil planificar cuando no sabemos en la próxima patera cuántos van a llegar. Yo me refería en cualquier caso a si hay alguna entidad o algún organismo que se dedica un poco a hacer un seguimiento de estos menores, o si realmente una vez cumplen los 18 años pasan a la red estatal, salen de estos centros y se les pierde la pista. No, perdón, no había entendido el enfoque de la pregunta. Sí, cada uno de los Consells Insulares tiene sus grupos de psicólogos y sus atenciones, y a partir de la mayoría de edad el recurso de emancipación sí que ya pasan a ser tutelados por el gobierno. Es decir, hay un acompañamiento, por eso que cada vez se hace más difícil, hay un acompañamiento de todas estas personas desde su etapa preadulta hasta la adulta. Por eso es lo que hablaba también el director del IMAS. Es muy difícil con la cantidad de menores que estamos manejando que pueda haber una integración real de estos ahora menores que van a ser adultos dentro de pocos años. Desde hace meses está pendiente el reparto por la península de cerca de 4.000 menores procedentes de Canarias y de Ceuta. Ayer el ministro Torres pedía colaboración a las autonomías del Partido Popular de cara a la conferencia sectorial de juventud convocada para finales de este mes. ¿Van a acudir antes de nada a esa conferencia o van a dar plantón, como ocurrió en la convocada para finales de julio, si no hay una comunicación previa con el Gobierno? Bueno, en la última no hubo prácticamente ni convocatoria, y por eso se decidió no acudir. No había prácticamente ni orden del día,
En esta no se ha hablado, son temas que se hablan a nivel de gobierno, en algo tan estratégico en este momento como es el tema migratorio, y en su momento, en este caso, la consejera de Servicios Sociales, Sandra Fernández, que es la que va a esa conferencia, la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, no está decidido si se va a acudir o no se va a acudir. Pero le digo la verdad, acudamos o no acudamos las comunidades del PP, o en este caso la del Gobierno balear, no vemos que se cambie la hoja de ruta que el Gobierno nos ha impuesto a las comunidades, y el resultado va a ser el mismo que ahora, es decir, nulo. Un par de preguntas más rápidamente. La presidenta Proens se va a reunir en septiembre con las autoridades europeas para abordar este asunto. No sé si nos puede adelantar alguna de las medidas que tienen previsto solicitar. Bueno, yo tuve un breve encuentro en Valencia con el comisario, con Bremen, y bueno, el tema que se va a tratar primero de todo es auxilio, saber qué posibilidades tiene Europa, en este caso la Unión Europea, para actuar en Baleares, y lo que más venimos repitiendo como gobierno es que se active el mecanismo Frontex, pues control de fronteras, nada más en las 4 islas. Eso es básicamente el mensaje que se quiere trasladar. Ayuda, petición de ayuda, y qué podemos hacer, porque el gobierno Sánchez no quiere activar el protocolo Frontex en Baleares. Y ya por último, Baleares es un destino turístico preferente, lo es para los españoles, pero también lo es evidentemente para los extranjeros. No sé si esta crisis migratoria está teniendo un impacto negativo en el turismo, en la imagen de Baleares. Bueno, de momento que nosotros conozcamos no parece que haya una influencia, pero como decimos nosotros, las campañas turísticas se valoran al final. Y es en el momento donde se evalúan los diferentes impactos, y entre ellos puede ser el migratorio. Desde luego no es una imagen deseable que estés en una playa y de repente pues te vaya a llegar en una patera, o algo más terrible o más triste que pueda llegar, porque recordemos que han aparecido más de 40 cadáveres en el mar. Entonces, la verdad que no es una situación deseable, y yo quiero poner, si me lo permite, un énfasis también sobre este tema, que hay que recordar que detrás de estos dramas humanos hay mafias y hay gente que se lucra. Entonces, a mí eso me duele en el alma, es decir, hay gente que hace de estas rutas y de la vida un modo de vida, igual como puede ser el tráfico de drogas, el tráfico de personas. A mí eso me parece terrible. Antonia María Estarellas, consejera de Presidencia del Gobierno Balear. Le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a vosotros. 2 minutos para alcanzar las 8:30, 1 hora menos en Canarias. Rápidamente, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos a resumir algunas otras noticias que tenemos que comentar. Por ejemplo, ha reaparecido María Jesús Montero, la vicepresidenta, y lo ha hecho para reiterar que mantiene el compromiso de presentar los presupuestos generales del Estado. Eso es, María Jesús Montero ha insistido que el Gobierno presentará un proyecto de presupuestos para 2026 pese a la falta de apoyos para poder sacarlos adelante. Desde el Partido Popular aseguran sentir miedo ante las nuevas posibles cesiones con los separatistas para lograr aprobar las cuentas públicas, y desde Esquerra, Oriol Junqueras avisa que no los apoyarán si no logran avances con el cupo catalán. Escuchamos a Montero y a Junqueras. El Gobierno de España va a presentar el proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos. La ministra Montero no cumple los compromisos en el ámbito del modelo de financiación y lleva 8 años con un modelo de financiación caducado. Creo que no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios. Peligra la continuidad de Pumpido al frente del Constitucional. Los populares se abren a pactar con el Partido Socialista en la renovación del Constitucional con el objetivo de forzar la salida de Conde Pumpido y relevar a 3 de sus miembros. Así lo ha dado a entender la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, señalando que dicha renovación, que corresponde al Senado, debería hacerse efectiva antes de que termine el año. Con respecto al Tribunal Constitucional, mire, lo que sí le puedo decir, vamos a ver si se activa en el Senado, lo que no va a hacer el Partido Popular es permitir que el señor Conde Pumpido siga. Y por tanto, si la idea del Gobierno es parapetar al señor Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, que no cuenten con nosotros.
La vivienda cada vez más cara, pero las compras no cesan. La banca está concediendo más de 40.000 millones en hipotecas en lo que va de 2025, la mayor cifra desde el año 2008, cuando estalló la crisis. Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia y Madrid han superado en julio de este año el precio máximo en compra de viviendas de segunda mano. En el caso del alquiler, si estos datos continúan, los españoles deberán dedicar de media más del 50% de su salario para cubrir la renta, un porcentaje que supera incluso el total de sus sueldos en ciudades como Barcelona o Madrid. Posible acuerdo de paz en Ucrania. Tras la reunión con Zelensky y la Casa Blanca, ahora Trump y Putin estudian elevar la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz definitivo a través de un encuentro trilateral. Zelensky, por su parte, ha ofrecido al presidente norteamericano la compra de armas a cambio de garantías de seguridad para Ucrania. Escuchamos a Donald Trump y a Zelensky al término de la reunión. La cumbre de Alaska aumentó mi creencia en un paso muy significativo. Que el presidente Putin haya aceptado las garantías de seguridad para Ucrania es uno de los puntos clave que necesitábamos considerar y lo haremos sobre la mesa. La seguridad en Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos que nos acompañan. Han estado en línea con nosotros desde ayer, etc. Muchos países han estado del lado de Ucrania. Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra. I'm pretty sure that from this situation you're going to come back better, even stronger. Eres un verdadero campeón, volverás más fuerte. Esto es lo que le decía Carlitos Alcaraz a Sinner tras ganar el torneo de Cincinnati. El italiano se tenía que retirar en el primer set tras encontrarse muy mal físicamente. En fútbol, empate ayer a 1 entre el Elche y el Real Betis, y esta noche a las 9 en el Bernabéu, debut del Real Madrid y de Xabi Alonso en la Liga frente a los Osasuna. Es La Mañana de Federico.